El título de este mensaje es El Cristo crucificado, tropezadero y locura. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Señor, agradecemos tu hablar en medio de nosotros. Siempre ha sido abundante, nunca ha sido escaso, Señor. Esta noche pedimos que tu río fluya hacia nuestro interior. Hay un río que emana del trono, Señor. Esta noche queremos ser llenos en nuestro interior. Danos esta noche tu hablar, libera nuestro espíritu. Mira todas las dificultades que han sucedido. Prepara, Señor, la parte física de estos jóvenes. Prepara su parte almática, su parte emocional. Y prepara su parte espiritual. Nosotros, una vez más, atamos a tu enemigo. Subyuga las huestes espirituales. Subyuga el mundo espiritual. Subyuga lo invisible. Subyuga lo que se arrastra. Lo que no vemos. Échalo fuera. En el nombre de Jesús. Ata, Señor, toda influencia, todo asunto negativo. Ata a Satanás, sus enviados, sus emisarios, en el nombre de Jesús. Limpia este lugar, en el nombre de Jesús. Danos una atmósfera limpia y habla con nosotros. Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. Bien, este es el tercer mensaje en el cual abordamos el poder de la cruz. Y sería bueno comenzar este mensaje con una frase que usamos mucho en la conferencia pasada. Y esta frase es la siguiente: joven es aquel cuyos sueños son más grandes que sus recuerdos. ¿Qué es un joven? ¿Qué es un joven? Es aquel cuyos sueños son más grandes que sus recuerdos. Jóvenes, ustedes tienen muchas cosas por delante. Muchas cosas. Han vivido poco. Y hay muchas cosas que les resta vivir hasta que el Señor venga. Señor Jesús, precisamente ustedes están en un proceso de construcción. En nuestra experiencia, Venezuela, que no es Brasil, que no es Colombia, nosotros nos hemos visto forzados a unir adolescentes y a unir jóvenes. De manera normal, ustedes debieron ser atendidos separadamente, pero la logística, la situación país, los transportes, los monitores, la forma de atención, nos ha llevado a hacer esto, pero esto aún ha sido beneficioso. Por eso tenemos edades mezcladas. Sin embargo, creo que todos están recibiendo la palabra en el mismo nivel. Señor Jesús, Señor Jesús. La mayoría de jóvenes que está acá, la mayoría, no está casado. Levanten la mano los jóvenes que están casados. Sean monitores, sean tutores. Yo soy el primero, yo soy un joven casado. Ustedes pueden ver que es una minoría. Sí, nos casamos jóvenes, ¿verdad, hermano Fidel? Y seguimos jóvenes. Aleluya. Ustedes están en un proceso de construcción. Y yo necesito esta noche mostrarle a Cristo
y mostrarlo de la manera como fue despreciado por los judíos primeramente. Era su Mesías, era su rey, era su Salvador. Pero su rey, su Salvador, su Mesías, llegó a ser un tropezadero. Y de los griegos era su esperanza de salvación, pero para ellos llegó a ser una locura. Ok, entonces necesitamos revisar lo siguiente. Ustedes están en un proceso de construcción. Aleluya. Aleluya. El primer paso de ese proceso de construcción fueron sus hogares. Allí ustedes tuvieron sus padres. Y sus padres les tomaron a ustedes de las manos y les dieron los primeros pasos en lo que tenía que ver con educación. Es por eso que muchos de ustedes aprendieron a decir buenos días, buenas noches, gracias, con permiso, por favor. Y muchas de estas cosas quedaron grabadas en tu mente y en tu vida y las sigues practicando por el resto de tu vida. Eso se llama cortesía y se llama amabilidad. Es parte de tu formación. La dieron primero tus padres, Señor Jesús. Pero allí no quedó todo. Esa educación no bastaba y por eso te formaste. Por eso fuiste a la escuela, por eso fuiste al liceo y aprendiste geografía, historia, matemática, castellano, inglés, etcétera, etcétera. Hasta que vino un proceso de profesionalización. Yo estoy muy contento de haber visto niños que tomamos de la mano y que hoy están culminando una carrera universitaria. Yo quiero darle un aplauso a todos esos jóvenes. Si Fredo dijo algo, yo quiero reforzarlo. Nosotros los hemos visto a ustedes cambiar. Los hemos visto nacer. Y los hemos visto crecer. Y los hemos visto alcanzar metas. Y los hemos visto tener logros. Gracias al Señor. Y les animamos a que ustedes puedan continuar ese proceso de formación. Por eso muchos de ustedes están en la universidad. Algunos están culminando sus carreras, otros están iniciando sus carreras y otros están en la parte intermedia de sus carreras. Eso es excelente. Sin embargo, repito la frase, estamos en un proceso de construcción. Dígale eso al que está al lado. Va a llegar un momento en que ese proceso de construcción te va a llevar a una etapa inevitable. Esa etapa inevitable se llama campo laboral. Significa entonces que aquello en lo cual te preparaste, aquello en lo cual fuiste formado, ahora te toca ejercerlo. Y posterior a eso sigue la familia que tú vas a formar. Cuando pedimos que levantaran la mano los que estaban casados, realmente eran muy pocos. ¿Qué significa eso? Significa que la mayoría de ustedes continúa ese proceso de formación. Dentro de ese proceso de formación, ciertas personas, ciertos hechos, ciertos parámetros marcan nuestras referencias. ¿Qué quiero decirle? Constantemente tú serás marcado para bien o para mal y tendrás referencias dentro de ese proceso de construcción. Por eso algunos jóvenes dicen, mi mentor es tal persona. ¿Nunca han escuchado eso? Ok, un influencer, un hermano, su padre, un tío,
etcétera, etcétera. Señor Jesús, se cuenta de una persona llamada Pablo Escobar Gaviria. Se cuenta de él lo siguiente. Se cuenta que él estaba en la parte de arriba de una casa, un segundo piso. Es decir, estaba en la parte de arriba y su padre estaba abajo. Y su padre le dijo, salta, salta que yo te espero. Y él tenía miedo. Y el papá le dijo, salta, que yo te voy a recibir. Él saltó. Y su papá se apartó. Y él se fracturó, no recuerdo si es una pierna o un brazo. Y cuando lo vio en el suelo, le dijo lo siguiente: jamás confíes en nadie, ni en tus padres. Y a partir de ahí, él nunca más confió en nadie, ni siquiera en su mamá, ni siquiera en su papá. ¿Por qué yo digo esto? Señor Jesús, un curso que hayas hecho puede marcar definitivamente tu vida. Un influencer puede marcar definitivamente tu vida. Un artista puede marcar definitivamente tu vida. Un libro. Hay personas que leyeron un libro y ese libro cambió sus vidas. Mi vida fue cambiada por la Biblia. La Biblia me enamoró y me cambió. Señor Jesús, una filosofía puede cambiar tu vida. Una ideología puede cambiar tu vida, puede marcarla. Señor Jesús, una forma de pensar, un estilo de vida. Algunos son veganos, ¿sí? Otros somos omnívoros. Señor Jesús, y otros son vegetarianos, y muchas cosas marcaron la vida, y tu vida va a ser marcada. Señor Jesús, Señor Jesús, ¿qué tal si leemos Hechos capítulo 22, versículo 3? Hechos capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Cuando Pablo está dando esta declaración, necesito algo caliente. Cuando Pablo está dando esta declaración, Pablo está mostrando quién marcó su vida. La vida de Pablo fue marcada por Gamaliel. Gamaliel enseñó la disciplina. Gamaliel lo instruyó. Gamaliel lo educó. Gamaliel lo formó. Esa expresión en la Biblia, a los pies de Gamaliel, aludía a lo que los griegos practicaban cuando decía a los pies de Sócrates, a los pies de Plutarco, a los pies de cualquier filósofo. Significaba que aquella persona había sido tomada para ser formado. Y definitivamente, Gamaliel marcó a Pablo. Significa que las ideas de Gamaliel, la forma de pensar de Gamaliel, la fe de Gamaliel, el proceder de Gamaliel, el carácter de Gamaliel fueron transferidos a Pablo. Pablo era una copia de Gamaliel. Gamaliel había influenciado en su vida. Señor Jesús, Señor Jesús,
En Éxodo capítulo 33. En Éxodo capítulo 33. Allí vemos a Moisés. Pero hay algo interesante. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Ujú. Ok. ¿Qué hacía Josué? Josué era un joven. Amén. Josué era un joven. Y su nombre no era Josué. Su nombre era Oseas. Su nombre le fue cambiado por Josué. Y desde pequeño, cuando él vio a Moisés, vio el liderazgo de Moisés, vio la espiritualidad de Moisés, vio cómo Moisés hablaba con Dios, cómo su rostro resplandecía, cómo las cosas sucedían cuando Moisés hablaba, con qué autoridad hablaba Moisés, cómo estaba en la presencia de Dios. Todas aquellas cosas marcaron a Josué. Y quiero decirle algo, Josué no podía haber liderado al pueblo a menos que hubiese tenido una persona que marcara tanto su vida como Moisés. Sin Moisés, nosotros no tendríamos un Josué. Yo diría así, Moisés parió a Josué. Josué es el resultado de un trabajo. Moisés marcó la vida de Josué. Cuando Josué le tocó asumir el liderazgo, Josué había escuchado a Moisés miles de veces. Había estado con él cuando oraba. Había estado con él cuando entraba al tabernáculo. Había estado con él en todos en sus momentos de incertidumbre, cuando él se tiraba en el suelo y clamaba a Jehová. Y todo eso marcó a Josué. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Señor Jesús, es aquí donde encontramos que esta epístola se escribe desde Babilonia. Pero el final de esta epístola habla de Juan Marcos y dice que es su hijo. Y Marcos, mi hijo, os saludan. Y nosotros sabemos que este Marcos es aquel que tuvo muchos problemas, que era sobrino de Bernabé y que en su experiencia no había logrado armonizar con Pablo, porque Pablo era muy difícil. Y al final fue tal la influencia de Pedro en la vida de Marcos, Juan Marcos, que Juan Marcos escucha a Pedro atentamente, lo consideraba su hijo, escuchó todas las experiencias, Pedro le contó todo, el Señor anduvo con nosotros, yo caminé sobre las aguas, vi la resurrección, yo le negué. Es en el Evangelio de Marcos, donde dice a los discípulos, y a Pedro, y a Pedro. Marcos conocía los detalles. ¿Por qué? Porque Pedro había sido muy diligente en actualizarlo y mostrarle toda su experiencia. Podemos decir que Marcos fue marcado, valga la redundancia, por Pedro, al punto de que el Evangelio de Marcos realmente es el Evangelio de Pedro. Él escribe el Evangelio de Marcos. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, ¿cuál es tu referencia hoy?
Estamos en una crisis de valores y estamos en una crisis de liderazgo. Y nuestros padres dejaron de ser nuestros superhéroes y fueron reemplazados por personajes de televisión, personas que conocimos, personas cultas. Y cada persona va marcando una experiencia en tu vida. Y cada persona va marcando algo en tu vida. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuáles son tus referencias? Y te digo algo, si tus referencias no están claras, tú eres vulnerable, porque vas a ser arrastrado por una forma de pensar. Vas a ser arrastrado por una ideología. Cuando alguien te hable de algo nuevo y esa persona se convierte en alguien que tú admiras, porque es muy culto, porque tiene un buen léxico, porque está en la universidad y es una persona chévere, y esa persona va a influenciar la forma como tú piensas y va a influenciar tus acciones. Y es por eso que dentro de este proceso de formación, todos nosotros necesitamos referencias. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Aleluya. ¿Cuál es nuestra identidad? Aleluya. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y si somos hijos de Dios, nuestra referencia es Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestra marca es Dios. Y quiera Dios que las personas que marquen tu vida, además de ser tus padres, lleguen a ser como aquella experiencia de Pablo que dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y deseo que tengas muy buenos hermanos ancianos en tu localidad. Y tengas muy buenos hermanos que te puedan ayudar espiritualmente y que puedan marcar referencia y que puedan darte una palabra en el momento cuando más lo necesitas. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Si careces de referencia, cualquiera va a marcar tu vida. Voy a repetir. Si careces de referencia, cualquiera va a marcar tu vida. Y va a influir en la forma como piensas. Y va a influir en la forma como decides. Y va a influir en la forma como tomas la vida. Y ya yo he escuchado muchos jóvenes que dicen: esta es mi vida. Y nadie se meta en mi vida. Y yo decidí mi vida. Y déjame decirte que esa vida no es tuya. Esa vida es prestada. Y muchas veces esa rebeldía que expresa no eres tú. Es la marca de alguien que está siguiendo, de alguien que estás escuchando y de alguien que te está influenciando. Y por eso me gustaría tomar Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Señor Jesús. Isaías 55. Vamos a tomar el versículo 8 y el versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Señor Jesús, Señor Jesús. Amado joven, Dios tiene muchas cosas maravillosas que darte. Y Dios tiene muchas cosas maravillosas que revelarte. Sin embargo, volvemos a la pregunta: ¿cuál es tu referencia?
Yo te puedo decir que en el libro de Corintios está escrito lo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Aleluya. Y son tuyas, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero volvemos a la pregunta: ¿cuáles son tus referencias? Aleluya. ¿Cuál es tu referencia? ¿Cuál es tu referencia? A ver, el título de este mensaje es El Cristo crucificado, tropezadero y locura. Señor Jesús, ¿qué tal si tomamos el Salmo 118 y vamos a tomar el versículo 22? Salmo 118, el versículo 22. Ok, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esta profecía, ella se refiere al Señor Jesús. Porque los judíos estaban edificando. Es como si usted estuviera levantando una edificación y ya tiene todo listo. ¿Sí? Pero le falta una piedra. Aleluya. Y la tiene. Solo que usted no cree que esa es la piedra. Aleluya. Y usted la desecha. Y eso pasó con los judíos. Esa piedra no les cabía en la cabeza. Las profecías del Antiguo Testamento daban a un Mesías glorioso, reinante, poderoso, aquel que emanciparía a Israel, aquel que lo libertaría políticamente. Ya nadie más podría con Israel. Aleluya, aleluya. Pero cuando el Señor entró en un pollino, Dios mío, hijo de asna, humilde, y predicando arrepentíos, y simplemente sanando enfermos, los judíos se rascaban la cabeza. Este no puede ser la piedra. Esta no puede ser la piedra. No era lógico que esa fuera la piedra. Porque todas las profecías contenidas en Isaías, en Jeremías, en los Salmos, apuntaban hacia el milenio. Por eso los discípulos, aún el Señor habiendo resucitado, hacen la siguiente pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola voluntad. Ahora, vuelvo a lo siguiente. Ellos esperaban otra cosa y por eso el Señor llegó a ser un tropezadero. Aleluya, aleluya, aleluya. Hasta el día de hoy, los judíos continúan esperando a su Mesías y quedarán esperándolo hasta la gran tribulación, cuando el anticristo se siente en el trono. Y ellos creerán, ahí entenderán que el Mesías era Cristo. Aleluya, aleluya. Nosotros tenemos asuntos que revisar. ¿Por qué en Corinto había principalmente los judíos y estaban los griegos?
Y para los judíos, ya el Señor ya era un quiebracabeza, era un problema, era tropezadero. Por eso Pablo les escribió, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. A ver, Hechos 17. Hechos 17. Hechos capítulo 17. Señor Jesús. Verso 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aleluya. Ellos pensaban que Jesús era un Dios, pero que existía otro Dios que se llamaba resurrección. Por eso ellos creían que habían dos dioses. Había el Dios Jesús y el Dios resurrección. Señor Jesús. Señor Jesús. Versículo 19. Amén. Ajá. Porque realmente los griegos, a ver, era así. Corinto era un lugar donde había una población estimada en unos 600,000 habitantes. Y eso era una población muy grande, siendo que Roma, que era la capital del mundo en aquel tiempo, tenía 1,000,000 de habitantes. 600,000 era exagerado, pero es más exagerado cuando en esa población 400,000 son esclavos. Entonces usted tiene muchas personas que no hacen nada. Y entonces nada se interesaban sino en discutir cosas, filosofías, estar en un lugar, escuchar al que venía, una nueva idea, tener nuevas opiniones. Y cada cosa nueva que aparecía, ahí estaban para escuchar nuevas filosofías, nuevas ideas, nuevos puntos de vista. En el versículo 32, cuando Pablo es llevado al Areópago, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección, ya no era un Dios resurrección, sino que era la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Los griegos son los padres del conocimiento, son los padres de la filosofía. Hace muchos años, por el año 300, surgió un pensador griego, y ese pensador fue Tales de Mileto. Tales de Mileto descubrió que si él frotaba una pieza de ámbar, y él luego pasaba por trozos de papel, el papel se pegaba. Y él fue quien descubrió el electrón. Señor Jesús. Posteriormente nosotros vemos el surgimiento de Sócrates. Y Sócrates fue el maestro de Platón y de Aristóteles. Y tenemos la crema de la crema. La crema de la filosofía, la crema del conocimiento, la crema nata de la crema. Señor Jesús. Señor Jesús. En los tiempos de Pablo surgió la filosofía de los epicúreos y de los estoicos. Los epicúreos decían que usted tiene que ser feliz. ¿Y eso le suena familiar? Yo tengo que ser feliz. ¿Sí? Y a mí no me importan los demás, pero yo tengo que ser feliz. Y yo me voy a divorciar porque yo tengo que ser feliz. Y yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo tengo que ser feliz. Y los epicúreos decían que la felicidad era el camino. Entonces ellos no medían en absoluto para satisfacer
los placeres de su cuerpo. Esos eran los epicúreos. Y los estoicos era otra línea de filosofía que decía que el cuerpo tenía que ser mortificado. Dos tipos de filósofos mostrados acá. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo voy a decirle algo. Si nuestra mentalidad es como los judíos, entonces el Señor va a ser para nosotros tropezadero. Los judíos simplemente eran cuadrados. Su ley, su tradición, su enseñanza, y nada podía ser cambiado. Y yo te quiero decir algo. A Dios le agrada cambiar cosas. Señor Jesús, si nuestra mente fija, quizás nuestra posición es como los judíos. Pero también tener una mente tan liberal como la de los filósofos nos lleva al punto de que Cristo sea para nosotros entonces locura. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Nos enseñaron, nos formaron y nos gusta que las cosas salgan perfectas. ¿Cierto? Por eso nos enseñaron una palabra llamada planificación. ¿Sí? Y con la planificación usted dice quiénes, cuándo y cómo. Y usted dice también en qué tiempo lo hace. Y todo está cuadrado. Y usted suma. Y la suma les cuadra. Y usted tiene un presupuesto para hacer algo. Y ese presupuesto da. Y todo es lógico. Y usted hace cálculo. Pero yo no sé por qué al Señor le encanta romper nuestros cálculos. Y romper nuestras programaciones. Contextualizo. Yo no estoy animándolo a ser un desordenado. Usted tiene que tener un orden. Solamente que quiero decirle que si Moisés hubiese sido tan ordenado y tan lógico, jamás hubiese construido un arca. Noé. Y si Abraham hubiese sido tan lógico, le dice al Señor, dame una foto para ver dónde es que me vas a llevar porque ni siquiera sé. Dame un plano. No había plano. Había fe. Y había obediencia. Y a Dios se le cree. Y a Dios se le obedece. Denle un aplauso al Señor. La fe es la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. El mundo moderno nos acostumbró a la inmediatez. Todas las respuestas tienen que ser rápidas. Señor Jesús, no puedo esperar. No soporto esperar. Señor Jesús, si no tengo respuesta, me frustro. Estoy contextualizando, hermano, porque Pablo está tratando con la mente de los judíos y Pablo está tratando con la mente de los gentiles. Unos extremadamente religiosos y cuadrados y otros extremadamente lógicos, cultos. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Dios va a desafiar tu lógica. Y Dios va a desafiar tus cálculos. Y Dios va a desafiar tu estructura. Y Dios va a quebrar muchas cosas en tu vida. Y te va a llevar a estar de rodillas. Y te va a llevar a clamarle. Y a decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Nos gustaría que todo sea fácil. Que todo tenga una explicación. Que todo tenga una respuesta. Antes de continuar, yo quiero felicitarlo.
Ustedes han sido extremadamente valientes. Y yo quiero decirles algo. Yo estoy viendo delante de mí niños que están dejando de ser niños y que están teniendo expresiones de madurez. A ver, la noche de lluvia, yo estuve orando mucho esa noche, pero ustedes asumieron ese reto con madurez. Y hoy volvió a llover y asumimos los cambios. Y ustedes volvieron a asumir ese reto con madurez. Y quiero decirles algo. En ocasiones Dios tiene problemas conmigo. No yo con Dios, Él conmigo. Porque soy lógico. Porque yo trabajé como programador de computadora. Porque me formaron en el Politécnico con cálculos. Y mi mente era así. Y esas mentes así tienen que llevar muy duro. Y cuando cambiamos la conferencia, nuestra conferencia era en agosto. Aleluya. Aleluya. Y Dios ni dijo, hermanos, ustedes están locos. Agosto es el mes de la lluvia, Diony. Se fue antes que lo mencionáramos en el mensaje. Y Diony me dijo, hermano, la lluvia dura. Y Diony es de aquí, Diony sabe esto. La lluvia dura hasta los 1 de septiembre. Para garantizar, pasen del 15. Y nosotros pasamos del 15. Y llovió. Porque Dios es así, hermano. Mi lógica, mi programación era quitarme la lluvia de encima. Eso era la idea. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús. Hay una lección que Dios quiere trabajar en tu vida y apréndela esta noche. Es la lección de la paciencia. Hay algo que le quitaron a ustedes en su vida, el mundo moderno, es la paciencia. Ustedes no saben aguardar, no saben esperar. Vamos a tomar Santiago capítulo 1, versículo 2. Ok. El versículo 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a leer nuevamente. Tened por sumo gozo, y no es tan sumo gozo estar en prueba, pero tened por sumo gozo, aleluya, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ok, ¿por qué Dios va a permitir una prueba en tu vida? ¿Por qué? Porque necesita ganar tu paciencia. Aleluya. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Amén, aleluya. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que es necesario? La prueba viene y nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué sigue? La paciencia. Aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo creo que voy a tener que adelantarme
Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. El gran estorbo en los judíos y el gran estorbo en los griegos. En los judíos era su religión y en los griegos su cultura. Sin embargo, el Señor está quebrando cosas en nuestra vida porque está haciéndonos un ejército de vencedores. El Señor no pudo hacer eso con Corintios. Los corintios eran niños, simplemente discutían. Por eso el Señor era para ellos tropezadero para algunos, locura para otros. ¿Y quién es el Señor para nosotros? Por eso, tanto los judíos como los gentiles estaban tropezando con un asunto. Y ese asunto tenía que ver con el conocimiento. Aleluya. 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 ¿Necesitamos el conocimiento? Respóndanme. ¿Necesitamos el conocimiento? Ok, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo usted va a ser un ingeniero si no tiene el conocimiento? ¿Cómo va usted a ser un médico si no tiene el conocimiento? Aleluya. Aleluya. Usted necesita el conocimiento para su profesión, para su oficio, para la vida. Pero hoy en día el conocimiento está llegando a ser un dolor de cabeza. La información se está convirtiendo en un problema a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la información no puede ser controlada. Aleluya. Aleluya. Cualquiera da una información. Cualquiera da una información. Y es difundida y es asumida. Y usted no sabe si eso es verdad. Y por eso se han popularizado los fake news. Aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús. Por eso nuestro conocimiento necesita el discernimiento de la mente de Cristo. Aleluya. 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 No como los judíos, no como los griegos. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. No sé cómo mostrarles lo siguiente, hermano. Pero el conocimiento que necesitas es el mismo conocimiento que te amenaza. A ver, ¿necesitas conocimiento? Necesitas conocimiento. ¿Cómo toco un teclado si no tengo ninguna noción de cómo tocarlo? ¿Cómo arreglo un bombillo si no tengo ni noción de cómo se pega un cable? Pero el conocimiento que necesitas es también el conocimiento que te mata. Es por eso que el conocimiento que tenemos, jóvenes, en sus universidades, ustedes tienen la mente de Cristo. Aleluya. En los liceos, ustedes tienen la mente de Cristo. Y cuando estudiamos, nuestra forma de estudiar es diferente. Porque ustedes estudian para la gloria de Dios. Porque ustedes están siendo formados para ser útiles a Dios. Porque cada conocimiento que tenemos no es para que sea tropezadero ni para que sea locura. Es para que el Señor en algún momento pueda usarlo. Y no sabes en qué momento lo que estás recibiendo y en lo que estás siendo formado sea usado por Dios. Yo quiero decirte algo. Los grandes descubrimientos que cambiaron el mundo no estuvieron en manos de inconversos, estuvieron en manos de cristianos. Aleluya. Albert Einstein, una de las mentes más brillantes que hemos conocido. Einstein, él dijo lo siguiente, estas fueron sus palabras.
Dios no juega dados. Y él dio un principio, investíguenlo. Se llama el principio de la incertidumbre. Y él estaba seguro cuando él investigaba y formulaba que había una mente ordenada, que eso no venía por el azar. Y muchos de sus conclusiones fue por pensar que había una mente ordenada. Señor Jesús, Isaac Newton, el autor de la mecánica newtoniana, 3 leyes de Newton, ¿quiénes las recuerdan? Primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, ley de inercia. Aleluya. Señor Jesús, todos sus documentos eran firmados con la siguiente inscripción: Jehová, Dios único. Señor Jesús. Hay una anécdota de Luis Pasteur, yo quiero leérsela. En el año 1892, un señor de unos 70 años viajaba en un tren mientras leía la Biblia. A su lado, un joven universitario leía sus libros de ciencia. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Sí, mas no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? Pero claro, le dice el joven. Creo que usted, señor, debería haber estudiado historia universal y vería que en la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen en Dios, que hizo el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más de nuestros científicos. ¿Qué dicen acerca de todo eso? Y ¿es eso mismo lo que nuestros científicos dicen de la Biblia? Decía el viejo. Bien, como me voy a bajar en la próxima estación y no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandar material científico por correo con la máxima urgencia. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio una tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó la tarjeta, lo que la tarjeta decía, salió cabizbajo, sintiéndose como una ameba. La tarjeta decía: Profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha ciencia nos aproxima. Postdata: el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que parece ser inteligente. Necesitamos en nuestra vida la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra marca. Nuestro corazón debe ser guardado. No podemos ser marcados por filosofías, como los griegos, como los judíos. Nadie puede marcar nuestra vida. La palabra necesita ser nuestra referencia. Joven, Dios está levantando un ejército. Tu conducta no puede ser marcada. Tu mente no puede ser marcada. No puede ser arrastrado por lo que una persona piensa, por lo que un influencer dijo, por lo que alguien dijo en una ideología. Me llama la atención cómo las ideologías son transmitidas de manera tan sutil. ¿Cómo se transmite la ideología de género? Empieza así: tiene que haber igualdad de derecho. Vea qué bonito suena. Tiene que haber igualdad de derechos. Y a partir de allí se empieza a esbozar un argumento. Porque entonces el niño tiene que tener libertad. Vea que hasta suena bonito. Y como él tiene que tener libertad,
usted tiene que dejarles escoger qué sexo tiene. Mire, no hay que escoger nada. El sexo es lo que él tiene entre las piernas y se acabó. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Si estamos marcados por la lógica, si estamos marcados por el razonamiento, si estamos marcados por las ideologías, Cristo será para nosotros tropezadero y locura. Cuando los muros de Jericó fueron a ser derribados, perdónenme, no he visto nunca una estrategia más ridícula. Y si usted hubiese tenido que estar en la universidad y Dios le dice, camina por aquí, da vuelta y que todos se burlen de ti y pasa por el árbol. Señor, ya va. No puedo hacer una cosa que me ridiculice menos, Señor. Los muros de Jericó, yo miraría a los soldados arriba diciendo, pero ¿qué hacen estos tontos? Y daban vuelta con el arca y paseaban. Y el muro de la ciudad cabían 2 carruajes de lo ancho que eran. Y ellos daban vuelta. No usaron el ¿cómo que se llama? El ariete. No usaron las ballestas, las catapultas. Y daban vueltas. Y los heridos dirían, pero bueno, ¿y estos tontos qué es lo que están haciendo? Bueno, esos tontos estaban siguiendo la voluntad de Dios. Y a veces para seguir la voluntad de Dios somos tontos. Por eso la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Pero cuando ellos terminaron de dar las 7 vueltas, bien ridículo, pero obedientes, los muros se cayeron. Y ese es nuestro Dios. Y usted sabe por qué no se predica el evangelio. Yo le voy a decir por qué. Porque usted no quiere ser ridículo. Porque usted no quiere ser tonto. Porque usted no quiere ser expuesto. Y todos son esos argumentos que están en su mente. Pero con todos esos argumentos las personas no se salvan. Y para salvar a las personas, usted tiene que ser un poco loco. Aleluya. Para llevar el evangelio adelante, usted tiene que dejarse contagiar de la locura. Señor Jesús. Porque el evangelio es locura a los que se pierden, mas a nosotros es poder de Dios. Si usted es demasiado cuadrado, demasiado lógico, demasiado estructurado, usted no podrá hablarle a nadie. Señor Jesús, Señor Jesús. Finalizo con lo siguiente. Que el Señor abra nuestra mente. Que el Señor cambie nuestra forma de pensar. Que el Señor quiebre nuestra lógica. Que el Señor quiebre la estructura que tenemos. Que el Señor fracture nuestra forma de pensar. Y nos haga menos dependientes de nuestro razonamiento. La fe salva personas. Los razonamientos son buenos, pero no salvan a la gente. La fe salva a la gente. Realmente, amados hermanos, ¿qué chocaba en Corinto? La forma de pensar de los judíos y la forma de pensar de los griegos. ¿Y qué choca en ti? La forma como te marcaron. Y yo veo jóvenes que le dicen a sus padres: yo estoy cansado de ir a la iglesia, de que tú me digas de leer la Biblia. Yo estoy cansado de que tú me lleves a orar. Estoy cansado de que me digas. No son sus palabras, son las palabras de su grupo social. Son las palabras de los que le hacen bullying y se burlan de él y le dicen que es un tonto y que es un evangélico.
Son las palabras de aquellos que los están marcando. Pero jóvenes, hoy nosotros queremos ser marcados por Dios. Nosotros queremos ser marcados por la palabra de Dios. Queremos pasar por ridículos. Queremos pasar por tontos. Queremos ser obedientes. Queremos que los muros se derriben. Y yo voy a pedirte que estés de pie porque vamos a orar en este momento. Tu mente necesita ser cambiada. Y clama al Señor, clama allí donde estás. Señor, sácame de toda estructura cuadrada. Señor, sácame de toda forma de pensar. No quiero ser marcado por filosofías. No quiero ser marcado por ideología. No quiero ser marcado por este mundo. No quiero ser marcado por un influencer. No quiero ser marcado por una ideología, por una forma de pensar, por un estilo de vida. Quiero ser marcado por ti. Guíanos, Señor. Úsanos para que las personas sean salvas. Sácanos de nuestra lógica. Llévanos, desafíanos. Rompe, Señor, lo que es lógico. Rompe lo que es estructurado. Fractura y quiebra. Úsanos como vasos. Señor, estamos cansados de ser estériles, de que nadie se salve. Señor, estamos cansados de ser aquellos que solo razonan, que solo dan explicaciones, que solo argumentan contigo. Queremos cambiar. Queremos ser obedientes. No queremos más desafiarte. No queremos más razonamientos. No queremos más apoyo en nuestra lógica. Queremos verte a ti. Tú quieres salvar a las personas. Nosotros queremos salvar a las personas. Dios, quiebra nuestro corazón. Quiebra nuestra mente. Derrámanos delante de ti. Señor, no nos dejes como estamos. Sálvanos. Sálvanos. Sálvanos de nuestra mente lógica. Sálvanos de lo que estorba. Sálvanos, Señor, de lo que hemos aprendido. Sálvanos de ser estériles. Sálvanos. Queremos venir delante de ti. Queremos humillarnos. Cambia nuestra historia. Márcanos de aquí en adelante. Señor, queremos tu marca. Queremos realmente, Señor, que tu marca cambie nuestra conducta. Que tu marca cambie nuestra vida. Que tu marca cambie nuestra forma de pensar. Queremos, Señor, que de aquí en adelante tú marques nuestra vida. No queremos estar más bajo influencia de nadie, de ninguna forma de pensar, de ningún libro. Queremos estar, Señor, alineados contigo. Lo que tú amas, nosotros queremos amarlo. Lo que tú aborreces, nosotros queremos aborrecerlo. No queremos más estar confundidos. Aclara el cielo para nosotros. Trae luz interior. Señor, te necesitamos. Tú eres nuestro Dios. Señor, nosotros venimos delante de ti. No nos dejes como somos. Señor Jesús, sálvanos, Señor. Danos un ejército que pueda obedecerte, como aquel que te obedeció en Jericó, como Pablo, Señor, como Juan Marcos, Señor, como Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Aumenta nuestra fe. Vuélvenos a ti. Que la cruz, Señor, sea la marca que llevamos al lugar donde pisemos. Que la cruz, Señor, sea la marca de nuestra vida. Que la cruz, Señor, marque nuestra paciencia y nuestra dependencia de ti. Señor, no nos dejes solos. Señor, sé con nosotros. Señor, bendícenos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Te amamos, Señor. Te amamos. Forma, Señor, el ejército que quieres formar con nosotros. Pon nuestra mirada en ti. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestra forma de pensar. Señor, no nos dejes como estamos. Te necesitamos, Señor. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús.